Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a compartir con ustedes el tema de aproximaciones al concepto de la modernidad en el pensamiento de Jürgen Habermas. Enseguida voy a compartir el PPT que nos servirá para ilustrar cada momento de esta exposición. Como decíamos, en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de aproximaciones al concepto de la modernidad en el pensamiento de Jürgen Habermas. Para esto, vamos a tomar como documento de referencia bibliográfico el discurso filosófico de la modernidad. Específicamente, el tema de la modernidad, su conciencia del tiempo y su necesidad de autocercioramiento. Esta obra, El discurso filosófico de la modernidad, de Jürgen Habermas, corresponde al año 1985, en su publicación original. Posteriormente, se dieron otras ediciones, como en este caso, esta edición en español, en el año 1989. El tema del discurso filosófico de la modernidad tiene su antecedente en un discurso pronunciado por Habermas cuando recibió el premio Adorno en el año 1980. Discurso al que él denominó la modernidad, un proyecto inacabado. Jürgen Habermas, nacido en el año 1929 en Alemania, es un clásico vivo, demócrata radical, que persevera en defender el legado de la modernidad ético-política de la Ilustración, que él considera, como acabamos de señalar, un proyecto inacabado. Es el filósofo entroncado con los filósofos claves de la filosofía alemana que ha tratado de conectar de diversas maneras la teoría con la praxis y ha dedicado su obra prioritariamente a la ética, la política y el derecho. Esto es, a la dimensión normativa que debe guiar la acción humana. Habermas desarrolla una perspectiva desde la que reconstruye paso a paso el discurso filosófico de la modernidad. En este sentido, la modernidad queda elevada a tema filosófico, sostiene Habermas, desde finales del siglo XVIII. Este discurso coincide e interfiere en muchos aspectos con el discurso estético. Por esa razón, se delimita el tema. No se trata del modernismo en el arte y la literatura, sino únicamente como discurso filosófico. Habermas defiende la modernidad. Afirma que los valores de la Ilustración, libertad, igualdad, la fraternidad, la autodeterminación, no están obsoletos, están vigentes. En todo caso, pendientes de consolidación y perfeccionamiento. Vamos a abocarnos principalmente al tema de la modernidad, su conciencia del tiempo y su necesidad de autocercioramiento o autofundamentación en la obra de Habermas. Para este efecto, Habermas proporciona tres claves para pensar, comprender y reflexionar la modernidad. Por un lado, una primera clave que es sociológica, que comprende la relación entre modernidad y racionalismo occidental. Una segunda clave que es filosófica, que comprende el problema de la temporalidad y normatividad.
y una tercera clave, que también es filosófica, que abarca el problema de la subjetividad moderna. Temas centrales del tema de la modernidad como cuestión filosófica. Entonces, hablemos de la primera clave, la clave sociológica, la relación entre modernidad y racionalismo occidental. Habermas interroga a la sociología. ¿Qué es la modernidad? ¿Cuál es la imagen de la modernidad para los clásicos de la teoría de la sociedad? Para Habermas, la modernidad es un proceso históricamente situado y que hace alusión a la sociedad y a la cultura. Para definir esta relación, se centra en los planteamientos de Max Weber. La racionalización, según Max Weber, comprende la conexión interna entre la modernidad y el racionalismo occidental. En el sentido, la modernidad y el racionalismo occidental están anclados, son interdependientes. Se trata de un proceso histórico y geográfico que ha permitido la evolución de las sociedades modernas. Asimismo, nos dice Max Weber, implica el desencantamiento o es consecuencia del desencantamiento del mundo que condujo a Europa al desmoronamiento de las imágenes religiosas. La tradición ya no puede determinar las esferas de la vida en sociedad. La cultura se hace profana. El mundo ya no puede explicar los fenómenos ni las verdades en base a la religión, sino que debe hacerse en base a la razón. Asimismo, implica la caída de la verdad divina. Lo epistemológico, lo ético y lo estético deben repensar sus criterios. Hay un cambio en el orden de la sociedad. Se pasa de un orden dado en sociedades tradicionales en las cuales los valores, principios y normas se encuentran en las tradiciones y de este modo todo es aceptado sin cuestionamientos ni críticas. En ese orden dado, se pasa de este orden dado a un orden producido, lo cual implica que las esferas de la sociedad que la ordenaban y la cultura se separan. Dejan de buscar en las tradiciones sus criterios de validez. Ahora deben diseñárselos ellas mismas. Cada esfera debe generar una legalidad interna y diseñar criterios propios fundados en la razón. Ya no hay verdades absolutas y se abre paso a la pluralidad. En consecuencia, los criterios están en permanente transformación y está expuesto a ser puesto en cuestión y a ser objeto de crítica, estos criterios. Las nuevas estructuras o procesos sociales se cristalizan en dos sistemas que funcionan compenetrados. Son estructuras de racionalidad con arreglo a fines. Estamos hablando de la empresa capitalista, la cual implica un orden social y económico donde el capital prevalece por sobre el trabajo y es la base de la riqueza. Y por otro lado está el aparato estatal burocrático, que es el pilar administrativo. Aparato que consiste en una organización administrativa regulada por normas para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. En todo esto hay un punto de inflexión. Según Weber, la modernidad está anclada
a un lugar y tiempo específico. Por lo tanto, solo podríamos hablar de modernidad en las naciones occidentales. Experiencia que, en cambio, no se ha presentado en otros continentes del mundo, en otros espacios del mundo como Oriente. Los teóricos, seguidores y críticos de los años 50 hacen una relectura del trabajo de Weber e introducen el término técnico modernización. Y sobre esa base construyen lo que vendría a ser una teoría de la modernización, en contraposición al concepto de la modernidad. En este sentido, modernización es el término técnico que se refiere a un conjunto de procesos acumulativos y que se refuerzan mutuamente. Implica formación de capital y movilización de recursos, incremento de la productividad del trabajo, implantación de poderes políticos centralizados, desarrollo de identidades nacionales, difusión de los derechos de participación política, de las formas de vida urbana y de la educación formal. Asimismo, la modernización implica secularización de valores y normas. Es así que los seguidores de Weber reducen la modernidad a procesos de modernización. Weber ve a la sociedad y a la cultura juntas. En cambio, ahora se cree que los procesos de modernización avanzan por separado. Por un lado, la sociedad con su propia lógica y por otro lado, la cultura con su propio proceso. De este modo, la modernidad se transforma en una receta, la cual se puede llevar a otros contextos. Ejemplo, se puede llevar a la modernización a África. Por esta razón, hay que hacer una diferencia entre modernidad y procesos de modernización. Y para ello debemos hacer referencia a las consecuencias de reducir la modernidad a procesos de modernización. Por un lado, desgaja a la modernidad de sus orígenes moderno-europeos para convertirla en un patrón de procesos de evolución neutralizados en el espacio y el tiempo. No hay contexto. Rompe la conexión interna entre modernidad y el contexto histórico del racionalismo occidental. Por otro lado, no hay necesidad de culminación o remate de la modernidad para poner en marcha evoluciones postmodernas. Por otro lado, la razón trae progreso y ese progreso tiene que ser pensado racionalmente, están anclados. Cuando hablamos de modernización, el progreso ya no tiene que ver con la racionalidad. Las tecnologías progresan por progresar. Los procesos de modernización ya no pueden entenderse como racionalización ni como objetivación histórica de estructuras sociales. Todo eso implica el concepto de modernización. En este sentido, para hacer este deslinde, debemos recordar que modernidad con Weber significa conexión interna, relación no contingente entre modernidad y racionalismo occidental, anclada a un tiempo y lugar específico. La modernidad solo es comprensible desde el horizonte del racionalismo occidental. En cambio, modernización o procesos de modernización, modernización implica, ¿no?, un término técnico, manojo de procesos acumulativos que se refuerzan mutuamente, patrón de procesos de evolución social neutralizados en espacio y tiempo. No puede entenderse como racionalización. Está autonomizada, desprendida de sus orígenes.
en todo esto radica la diferencia que hay entre modernidad y modernización. Ahora pasamos a la segunda clave, la clave filosófica. El problema de la temporalidad y normatividad. Este problema lo propone Hegel. Para Habermas, fue Hegel el primer filósofo que desarrolló el concepto claro de la modernidad. Hegel es el primero que usa el concepto de modernidad desde la filosofía, y lo usa para referirse a ciertos contextos históricos y sobre todo para nombrar a la época nueva. Considera que los acontecimientos históricos propulsores de la modernidad fueron la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa. Ve en la filosofía de Kant la esencia del mundo moderno. Hegel quiere hacer una reflexión del nuevo tiempo, la modernidad. Además, dice que en la época moderna el hombre por primera vez siente que está viviendo en una nueva época. Hay lo que él llama una conciencia de época. Esta nueva época abre una pluralidad de opciones. Se puede pensar el pasado de otra manera. La conciencia de época se da cuando hay una reflexión sobre el tiempo. En sociedades tradicionales, el tiempo era circular, porque iban al pasado para obtener referentes, y también era dado. En las sociedades modernas, en cambio, el tiempo es transitorio, fugaz y lineal. Rompe con lo tradicional. Linealización del tiempo. El futuro pasa a ser el lugar de las expectativas y el presente el lugar de la novedad, una nueva época. Se da una ruptura de la modernidad respecto de las sugerencias de normatividad del pasado. La modernidad pretende romper la relación tradicional con el pasado. Surge la contradicción. ¿Cómo normarme en algo que cambia constantemente? ¿Cómo puedo dar cuenta de mí mismo desde la novedad? Con base en estas preguntas, Baudelaire, dentro del marco de la crítica estética, aplica esta pregunta al arte moderno. Esta pregunta de cómo puedo dar cuenta de mí mismo desde la novedad. Lo actual del arte no se puede separar de lo eterno. Hay algo en el pasado que te hace comprender lo novedoso. A partir del arte se intenta pensar la novedad del presente. Hay un pasado que no podemos negar. Ese es el razonamiento de Baudelaire. Por su lado, Walter Benjamin toma la crítica estética, pero la traduce en relación del hombre con la historia. Señala que no podemos vivir en el presente sin reconocer que hay un pasado del que tenemos que hacernos cargo. No se puede pretender eliminar el pasado. No hay que orientarse al futuro, sino hacia el pasado, porque lo que somos en el presente depende de ese pasado. No se puede entender el tiempo si no se hace desde nuestro pasado. Ese es el razonamiento de Benjamin. Asimismo, sostiene que la única forma de tener un futuro mejor es volver al pasado para cumplir las promesas inconclusas. Hay que hacer la justicia que no se pudo hacer en el pasado. Cada generación actual no solo es responsable del destino de las generaciones futuras, sino también del destino que sin merecerlo sufrieron generaciones pasadas. Es decir, hace extensiva a épocas pasadas la responsabilidad orientada hacia el futuro. En este sentido se concibe que lo pasado se presenta inconcluso, el presente implica el cambio y el futuro significa lo nuevo,
la orientación hacia lo nuevo en función del cambio producido en el presente con referencia a lo inconcluso en el pasado. Ahora pasamos a la tercera clave, una clave también filosófica. El problema de la subjetividad moderna. Hay una modernidad carente de modelos fijos. No quiere ni puede tomar los modelos tradicionales. Así, desprovista de modelos, busca en sí misma las respuestas. Tiene que generar sus propios criterios. Surge la necesidad de autocerciorarse o autofundamentarse, autovalidarse permanentemente. Hegel ve que la época moderna se caracteriza por una forma particular de relación del sujeto consigo mismo, mediada por su propia racionalidad, a la cual llama subjetividad moderna. Subjetividad moderna. Esta tiene 4 connotaciones. 1. El individualismo. Cada sujeto es infinitamente particular. 2. Derecho a la crítica. Podemos exigir argumentos frente a las distintas esferas del saber impuestas. Cada individuo tiene derecho a exigir justificación. Ya no hay saberes impuestos. 3. Autonomía de la acción. Como puedo fundamentar mis acciones, puedo ser responsable de ellas. Y cuarta connotación, la filosofía idealista. Trata de aprender de su tiempo. A la filosofía se la hace responsable de denunciar y hacerse cargo de los problemas de su época. Según Habermas, pensar la modernidad desde la teoría de la modernización descontextualiza históricamente a la modernidad. Se la saca de su contexto sociocultural. Hace que la razón se vuelva homogeneizante. La teoría de la modernización permite la separación entre sociedad y cultura. Y esto a su vez permite los diagnósticos que dicen que la modernidad se ha agotado. Según Hegel, todos los principios de la subjetividad llevan a un proceso permanente de diferenciación de las formas de vida. Para Hegel, el problema fundamental de la modernidad es la totalidad. La totalidad, universalidad, es la pregunta por el conjunto que nos permite vivir, reconocernos y ser comunidad a pesar de las diferencias. Hegel señala que el proyecto ilustrado, con sus valores y apuestas en la razón, no da cuenta de la totalidad. Muy bien, todo esto implica un problema. La razón ahora es la base de la modernidad, pero la razón no tiene un carácter unificador como lo tenía la religión en el pasado. La razón no entrega certezas, por esto hay una carencia de los modelos de normatividad. La razón solo es una fuente de desasosiego de los sujetos, es decir, sujetos que se extrañan de su experiencia. Los sujetos, por un lado, no tienen modelos de normatividad fijos. Por otro lado, tienen la obligación de autocerciorarse o autofundamentarse. La razón no existe abstracta, sino que solo se expresa en los sujetos. El problema de la modernidad no es la totalidad, sino la pluralidad de opiniones y de formas de vida. El sujeto está en crisis permanente, no tiene paz ni calma. La razón entrega libertad, pero no entrega certezas ni modelos absolutos. Si la razón entregase certezas, no podría progresar. Según Hegel,
Todo esto provoca que el sujeto se vuelva un sujeto en crisis. El sujeto busca modelos de certezas en los que basarse, pero la razón no se los entrega. En todo esto hay una contradicción. La modernidad se configura a sí misma como una época superior por la idea de progreso. Sin embargo, también como una época de crisis o una época en crisis. La razón no permite el carácter unificador que tiene la religión. Permite autonomía, individualidad, crítica, pero solo genera un sujeto en permanente crisis. Los acontecimientos históricos claves para la implantación de la subjetividad moderna, según Hegel, encontramos en la Reforma, hace referencia a Lutero, cuando la fe religiosa se vuelve reflexiva. Nace la relación autorreflexiva del sujeto consigo mismo. Por otro lado, está la Ilustración, que da la ciencia objetivante. La naturaleza es ahora un sistema de leyes familiares y conocidas. El hombre se libera mediante el conocimiento de la naturaleza. Por otro lado, está la Revolución Francesa como clave histórica para la implantación de la subjetividad moderna. Revolución que trajo la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, y luego el Código Civil de Napoleón, que instauran el principio fundamental de la libertad de la voluntad como fundamento sustancial del Estado. Vale decir, la libertad individual, la libertad de trabajo y la libertad de conciencia. En conclusión, Habermas defiende a la modernidad original al mismo tiempo que diagnostica una crisis que la afecta. Entonces, en esa línea de defensa, reacciona planteando un nuevo fundamento: la acción comunicativa como apuesta por la democracia. Democracia a la que considera como la única posibilidad liberadora de las sociedades humanas. Dado que la modernidad es un proyecto incompleto, hay que completar su proceso, apostando por su núcleo de valores ilustrados, nos dice Habermas. Esto es, consolidando las ideas de libertad y autodeterminación, desarrollando una teoría crítica respecto de la racionalidad instrumental, crítica encaminada hacia la exigencia de democratización frente a la economía y los aparatos burocratizados del poder estatal. Finalmente, llevar adelante una ética discursiva que nos permita la realización de los principios de justicia y solidaridad. Gracias.